grabar entonces esta segunda etapa de la clase. Vamos a ver por aquí si logro, vamos a hacerlo directamente desde el PowerPoint. Voy a insertar una diapositiva en blanco. Perfecto. Excelente. Bien. Ok. Como yo sé que las personas que están acá, todos somos de diferentes especialidades, vamos a entrar en contexto de qué es lo que vamos a hacer. Ustedes al final de este curso deberían redactar un informe basado en esta inspección que se realizó. ¿Qué es lo que suele suceder o qué nos podría pasar como ingenieros? Y aquí es donde viene, o inclusive como técnicos, ¿no? Porque dependiendo el estrato o la clasificación, pasan varias cosas en la generación del informe. Vamos a suponer que yo tengo que esta nube que está acá, la vamos a llamar el problema. Entonces resulta que el problema puede ser que mi empresa sea una empresa especialista en hacer inspecciones. Mi empresa es especialista en hacer inspecciones. ¿Y qué sucede? Que como yo soy especialista en hacer inspección, yo debo ir hasta el problema. Pero resulta que el que va hasta el problema es una persona y normalmente una o dos personas. Y esa persona que llega hasta el problema va a tener que tomar toda la información posible y adicionalmente devolver la información al responsable de la empresa de inspección para que esta empresa genere entonces un informe de lo que pudieron encontrar o lo que encontraron en este problema. Aquí es donde decimos el qué pasó, el cómo ocurrió y adicionalmente, o mejor dicho, el qué, el por qué ocurrió y el cómo nosotros podríamos solucionar. Que en este caso ese cómo es lo que normalmente nosotros llamamos conclusiones y recomendaciones. ¿Okay? O básicamente las recomendaciones. Este es el ciclo que nosotros tenemos que entender de la creación de un informe o el por qué redactamos un informe. Adicionalmente, este informe casi siempre se traduce en dinero, porque por este informe, si yo soy una empresa de inspección, yo voy a cobrar. Y como voy a cobrar, la empresa, este problema no fue mío, este es el problema de una persona que nosotros llamamos contratista, perdón, este termina siendo mi cliente, este señor que está acá es mi cliente. Entonces esta persona es la que tiene el problema y él fue el que contactó a la empresa de inspección para que me determinara qué pasó, por qué pasó y qué podría hacer yo ahí. Hasta que este informe no tenga una calidad de un 100% para mi cliente, yo no voy a cobrar absolutamente nada. Este es el proceso desde el punto de vista gerencial. El detalle está en que nosotros, yo voy a poner aquí yo, termino siendo el que redacta ese informe. Y por mi culpa no vamos a hablar de mi culpa, vamos a tomar de que si no está bien redactado, el responsable de que la empresa a veces no cobre voy a ser yo. ¿Ok? Eh, Alguien me dice que no se ve nada en la pantalla. Por favor, me comentan si se ve. Creería que sí se ve. Ok, perfecto. Tal vez estás centrado, tienes la pantalla centrada en
en alguna de las personas que están dentro de la reunión. Ok, entonces esto es lo que va a una de las cosas que podría pasar. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero mostrarles ahora el contexto en el cual está ocurriendo lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Ok, vamos a descartar esto. Y nuevamente vamos a ver entonces una pantalla en blanco porque me interesa escribir otra cosa. Ya yo les comenté que existe una empresa que hace inspección, una empresa que es dueña de algo y en este caso es dueña de un problema. Nosotros vamos a trabajar en este curso con un tanque. Creo que todos nosotros tenemos noción de lo que es un tanque. Ok, un tanque, aunque lo dibujé así, vamos a imaginarnos un tanque pues cilíndrico y ese tanque tiene tal vez a lo mejor una forma como esto que está acá. Esto es un tanque. Los tanques, para que ustedes, fíjense que antes de nosotros empezar a hacer un informe, lo primero que yo debo entender es de qué me están hablando. Si alguno de ustedes ha tratado de hacer un informe y no sabe de qué le están hablando, todos los términos de lo que esté allí, usted no los va a poder entender. Los tanques dentro de la industria, en este caso un tanque de industria petrolera, esos tanques se hacen por anillos, es decir, no se hace de una sola vez, esos tanques se hacen por pedacitos. Y adicionalmente tienen unas láminas que tampoco son láminas enteras, sino que esas láminas se van haciendo, se van uniendo y se van armando cada una de ellas. Ahora, ese tanque, cada uno de estos niveles es lo que se conoce como anillos. ¿Ok? Esos son esos anillos. Entonces, este es el anillo 1, este es el anillo número 2 y este es el anillo número 3. ¿Qué pasó? Que resulta que la dueña de este tanque, la empresa dueña de este tanque, ya dijimos que el dueño de este tanque para nosotros como empresa de inspección va a ser el cliente. Y esa empresa o ese cliente sospecha que las planchas que están aquí en este anillo, ya esas planchas tienen un espesor demasiado delgado. Y resulta que entonces el espesor para nosotros dentro de este contexto es una T. Vamos a nombrar esto como espesor. Y resulta que entonces como él sospecha que eso está como muy delgado, muy estrecho el espesor, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, entonces llamo a una empresa de inspección y allí entramos nosotros. ¿Ok? Nosotros entonces vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? Lógicamente, esa empresa de inspección se dirige directamente con una persona. ¿Hasta dónde? A chequear los anillos. Y dirá el qué, el por qué y el cómo. Pero resulta que esa persona que yo estoy mandando para allá, ya vamos a ver toda la historia de cómo debe llegar al sitio porque posteriormente tiene que generar un informe. Entonces, en eso se basa esa información que yo les acabo de pasar por WhatsApp. La lámina anterior les comenté cuál es la historia o cuál es el flujo que normalmente toma toda la información, la ruta que toma toda la información. En este momento, yo quiero que ustedes entiendan que nos vamos a concentrar en un tanque. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero yo no sé qué es un tanque, yo nunca he trabajado con un tanque. Vamos a aprender. Pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido una bomba, pudo haber sido un carro, pudo haber sido lo que sea. Pero el procedimiento es bastante similar porque la redacción del informe parte del procedimiento que yo voy a utilizar para inspección y de yo estar muy pendiente de lo que voy a plasmar dentro de ese informe para no perder el tiempo. Hay otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando se realiza una inspección, estas inspecciones no siempre son cercanas. Yo podría hablar que esto está, no sé, a 300 kilómetros de la empresa donde yo estoy. No sé, esto puede ser Caracas y esto puede ser, no sé, Guayana, la Gran Sabana. Entonces, trasladarme hasta ese sitio para tomar una fotografía solamente y olvidar algo, de verdad que va a ser traumático. ¿Ok? Entonces, la asignación que ustedes tienen ya desde hoy es que van a elaborar un informe. Pero van a elaborar un informe ¿de qué? Precisamente van a elaborar el informe de un tanque
ese tanque es importante que ustedes entiendan cuando van a un sitio y van a redactar un informe, lo primero que deben hacer es, voy a redactar un informe de algo. Ok, vamos a llamar que ese algo es un cuadrito. La primera pregunta que yo me haría es, ¿ese cuadrito tiene nombre? ¿Ok? Si yo voy a redactar un informe acerca de David, acerca de María, acerca de Pedro, en el informe María se va a llamar María, David se va a llamar David, y en el caso, como dice mi amigo Alberto, yo debo entender que en todo ese informe yo voy a hablar del tag del equipo o el tag del tanque. Entonces, para mi informe, ahora ya no se va a llamar tanque, él se va a llamar tanque 007 TK 1590. Eso es una de las cosas más importantes, porque eso va a hacer que cuando el lector esté hablando, o cuando el lector, valga la redundancia, esté leyendo, perdón, o me disculpan la confusión, cuando el lector esté leyendo, que es lo que él debería hacer, no tenga confusión. Porque en este caso es muy sencillo porque hay un solo tanque. Pero si fueran 3, 4, 5, 6 tanques, yo le debo dar un nombre específico o su nombre como tal a cada uno. Ese numerito, como decía por aquí, a ver, que cerré el chat por accidente. Como decía por aquí mi amigo Alberto, ese nombre a nivel, si se quiere, industrial, es lo que uno conoce como el tag del equipo. Fue inspeccionado mediante técnica de ultrasonido e inspección visual. La persona que inspecciona o la persona que va a realizar algo en algún sitio tiene que decir cómo lo va a hacer o qué va a hacer para llegar a alguna conclusión. Eso es importantísimo, que cuando ustedes van a redactar un informe sepan cómo lo van a hacer o qué se va a hacer, porque no van a decir simplemente no, lo inspeccionaron. ¿Cómo lo inspeccionaron? Si usted no es conocedor del área, pensará que la persona fue, lo miró y se devolvió. En el mundo industrial, las inspecciones no se hacen siempre así. Las inspecciones se hacen apoyados en ciertos equipos, ciertos medidores, ciertos calibradores, una cantidad de dispositivos. Entonces, por esa razón, se habla de que hay una técnica de ultrasonido y una inspección visual. Ojo, entiendo que muchos de ustedes deben estar preocupados porque no entienden esto, pero en el momento lo que necesito que ustedes entiendan es que hay una forma en la cual yo realicé la inspección. Y dice, obteniendo el resultado que serán indicados a continuación. Esta es la persona que estaba realizando la inspección. Este es el señor, vamos a ver si todavía no se me han borrado los dibujitos. Este es el señor que mandaron a campo, este señor que está aquí. Él es el que está aquí, para que ya ustedes le vayan dando nombre. No sé, vamos a llamarle Juan. Vamos a hablar de Juan. Juan fue la persona que fue a tomar las medidas. Juan también, dentro de cuando fue al tanque, encontró que habían ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo no soy conocedor de esto, lo primero que puedo inferir, oye, mira, pareciera que la pintura está pelada aquí, esto está oxidado por acá, aquí también se ve oxidado esto, aquí esto que está acá se ve también oxidado. Entonces, yo encontré, de forma visual, encontré una situación. Y obviamente me apoyé en un dispositivo y tengo que dar algunas conclusiones. El dispositivo me dio unas medidas. Estas son las mediciones obtenidas. Y adicionalmente, pues tengo todo esto que está acá. Esto, como dice acá abajo, lo expresamos en pulgadas. No se preocupen por los números. Nuestro enfoque no es que ustedes aprendan aquí de tanques. Mi intención aquí es que ustedes sepan cómo manipular o qué van a tomar, qué data debemos tomar cuando nos mandan a hacer una inspección que posteriormente lleva un informe. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor? Este señor agarró el tanque, como tiene unas láminas en la parte de abajo, dijo, bueno, esta es la lámina número 1, la lámina número 2, la lámina número 3. Y en cada una de esas láminas, él tomó un grupo de puntos, ¿ok? Y le dieron unos numeritos, unos espesores. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea?
bueno, que nosotros a través de una ecuación y no sé qué, llegamos a alguna conclusión. Pero fíjense que la data además vino tabulada. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta cuando van a tomar información, que la puedan tabular. Yo no puedo llegar con un cuaderno con una información desordenada que después no entiendo ni qué fue lo que hice. Es importante también cuando nosotros vamos a trabajar con un informe, si es posible y de ser posible y es lo idóneo y sobre todo en el mundo industrial, que yo muestre dentro del informe dónde está ese equipo o ese elemento que yo estoy inspeccionando. Porque suele pasar que en el mundo industrial nada está solo. Usted no tiene una bomba aislada del proceso. Todo está conectado con ese proceso. Entonces fíjense que en este caso el tanque que estoy estudiando, que ya sabemos que se llama 007 TK1590, ese tanque es hermano del 06 y es hermano del 05 y es hermano del 08 y ellos están interconectados. Entonces, esto me va a permitir a mí, dentro del informe, describir el proceso. Entonces, el proceso no necesariamente lo tengo que echar el cuento con párrafos, sino que simplemente, pues como se ve en la figura 1, y aquí empezaré dentro de mi informe a darle números y todo esto, se lo vamos a ver más adelante. Se puede ver que el tanque 007 es TK1590, está conectado con el cabezal, bueno, y ahí depende la pericia de cómo puedan escribir ustedes. Pero es importante también la información gráfica. En este caso, la información gráfica son planos. Recapitulando, para que ustedes vayan viendo si esto tiene sentido dentro del curso. Primero, vamos a ver. Yo tengo que entender que mi informe generalmente se hace después de una inspección o después de un problema. Que esa inspección puede ser realizada por un tercero, que normalmente, pues si yo soy una empresa de inspección la haré yo, o de inclusive en la misma planta o en la misma empresa, puede ser que si soy el ingeniero me manden a mí a hacer la inspección. Que después de esa inspección viene un informe, que a veces esos informes son para un cliente y que ese cliente me va a pagar por ese informe. Adicionalmente, cuando voy a hacer una inspección, yo debo tomar en cuenta a qué le voy a hacer la inspección y ver si eso tiene un nombre o no tiene un nombre. Y adicionalmente también evaluar qué técnica estoy utilizando para llegar a esas conclusiones y esas recomendaciones que voy a mostrar en el informe. Y adicionalmente tengo que tratar de no solamente decir, sino también pues hacer, esto es lo que se conoce como registro fotográfico. Es importantísimo que nosotros tengamos buenas fotografías para el informe. Vamos a ver más adelante por qué y cómo podemos nosotros optimizar los registros fotográficos dentro de los informes. Nosotros debemos también ser ordenados para tomar la información. Esta persona en campo, nosotros decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? De la lámina 1, del primer anillo lámina 2, del lámina 3. Entonces ya hacer una pequeña tablita y llevarme la información ordenada para el informe. Correcto, como dice Alberto, podría ser un patio de tanques. Es correcto, no siempre es un solo tanque. También es recomendable que si yo voy a hacer una inspección o voy a ver alguna cosa en sitio, yo me lleve un mapa, un croquis, un plano y eso en el informe yo diga dónde está eso que yo voy a mostrar o eso que yo voy a trabajar o eso que yo voy a estudiar. Importantísimo. Cuando yo voy a realizar un informe o cuando yo voy a realizar una inspección o voy a realizar algo, si utilicé un equipo, yo debo decir dentro del informe qué modelo fue el equipo que utilicé para realizar esa medición. Y ahí lo voy a decir más adelante, pero los equipos tienen algo que se llama certificado de calidad. Bien sea certificado de calidad o bien sea certificación del equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted trabaja en una panadería y usted va a realizar un informe, por ejemplo, de cuántos kilos de queso se venden en el día en esa panadería, lo primero que usted tiene que estar seguro es que esa balanza con la que están midiendo o con la que están pesando el queso, esa balanza, si dice que son 2 kilos, usted tiene que estar seguro que esa balanza realmente mide 2 kilos. Porque si no, todo lo que usted está diciendo en ese informe es mentira.
porque usted no está seguro si el valor que está obteniendo es el que es. Entonces, fíjense cómo yo, antes de realizar el informe, yo me preparo para tener toda la información. Aunque me dijeron que era, no, vamos a hacer una medición. Lo primero que yo debería preguntar, ajá, ¿con qué lo van a medir? No, con un equipo ahí. No, no, yo no necesito que me digan con un equipo ahí. ¿Cuál es el equipo? Ah, ok, es un Kraut-Kramer de MS2. La próxima pregunta sería, ¿ese equipo está calibrado? ¿Por qué? Porque resulta que esto es lo que yo voy a poner en los anexos del informe. En los anexos del informe yo voy a poner la certificación de ese equipo. Ese equipo debería tener un certificado emitido por un ente donde yo lo voy a colocar en los anexos del informe. ¿Ok? Se van dando cuenta que el informe no es solamente escribir, sino que el informe tiene que tener información que me permita a mí también soportar lo que yo estoy diciendo allí. Ajá. Si por ejemplo, yo ahora voy a hablar de que voy a hacer una inspección en las láminas del tanque, entonces no sería raro que dentro de mi informe, en los anexos tal vez, yo incluya el plano de lámina de tanques. Y en vez de yo hablar tanto, no, bueno, es que se hizo una inspección en las láminas inferiores del tanque, simplemente yo tomar el plano y marcar, mira, las inspecciones se hicieron aquí, 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 no sé, aquí, aquí, aquí. Y yo señalo dentro del informe y es mucho más corto entonces el párrafo porque ya yo he dicho, pues no sé, esto le daré un nombre en la figura 3 y hablo de la figura 3 en el párrafo. Entonces, antes de yo hacer también un levantamiento, yo debería buscar los planos y esos planos me van a servir a mí como anexos o como soporte dentro del informe técnico. No está de más que ustedes los planos, cuando los van a incluir en el informe, pues les añadan algunas cosas adicionales, recuadros, señalizaciones, flechas, no sé, cualquier otro tipo de cosas que va a permitir que el lector entienda lo que se está diciendo allí. Esto que voy a decir yo a continuación, yo diría que aplica a cualquier equipo, ¿no? Pero resulta que una de las cosas más comunes cuando nosotros estamos en el mundo industrial y cuando nos mandan a hacer un informe, una de las cosas más comunes que sucede es que nos dicen, mira, hay que ver por qué ese equipo está fallando. Entonces, resulta que lo primero que yo debo ver si algo está fallando o si algo está fallando, o sea, la primera pregunta que yo me haría si algo está fallando es, ¿lo están usando de la manera correcta? Esa es una pregunta que yo me haría, ¿no? Eh, ¿Uso correcto? Entonces, ¿qué es eso del uso correcto? Si algo viene diseñado para una presión, para una temperatura, y resulta que yo lo estoy usando por encima de ese valor o por debajo de ese valor, obviamente que el equipo va a fallar. Pero, ¿dónde normalmente encuentro yo información de ese equipo, información de eso que yo necesito tomar para meter en mi informe y que sea completamente cierto? Eso lo encuentro yo muchas veces cuando voy a campo en algo que se conoce como el nameplate del equipo. Todos los equipos, por lo menos dentro de la industria petrolera, la mayoría de los equipos, e incluso si yo estoy dentro de una oficina, probablemente los equipos están identificados con una plaquita o número de bien o número del bien. Yo debería ver realmente si eso tiene medidas o si tiene parámetros. En el caso de esos equipos, ver esos parámetros. Porque cuando yo vaya a establecer conclusiones, yo puedo decir entonces, ah, ok, eso era, yo encontré cuando medí que tenía, no sé, 30 grados centígrados y cuando vi la placa original del equipo, resulta que eso tenía que trabajar hasta 17 grados centígrados. Entonces ahí no hay nada que buscar, no le podemos echar la culpa a otra cosa, simplemente es que lo están operando fuera de los rangos de valor. Pero yo necesito saber exactamente, yo necesito que este 17 no salga de mí, sino que esté dentro del informe como soporte. ¿Ok? Eh, Resulta que también cuando yo voy a hacer una inspección, ese señor que yo estoy, lo voy a dibujar otra vez, este es Juan, ¿ok? Juan. Juan, dependiendo la categoría de técnico que tenga, él debería saber
bajo qué norma está tomando esas medidas, ¿ok? E incluso si no es Juan y si él solamente lo único que sabe hacer es tomar las medidas, cuando Juan entregue la data, vamos a llamar, no sé, al ingeniero residente o al ingeniero que va a redactar el informe, cuando Juan le entregue la data, ese ingeniero sí debe saber cuál es la norma bajo la cual se rigen esos parámetros que tomaron. Para efectos de nuestro proyecto, para efectos de esta inspección, realmente esta inspección sí ocurrió, pero bueno, para nosotros va a ser una inspección ficticia. Tenemos que entender los tanques, cuál es la norma que las rigen, cuáles son los valores que rigen eso para yo poder saber si está bien o si está mal. Entonces, un par de normas son API 650, API 653. Yo también, como persona que va a redactar el informe, tengo que saber cuáles son las normas que están envueltas dentro de lo que yo hago. No sé, ISC, ASME, API, ANSI, NFPA, Sencamer, Covenin, bueno, muchísimas. Cada uno de ustedes dentro de su especialidad tendrá normas específicas. Entonces, yo debo basar mi informe en una normativa internacional. Para aquellos que estén en este curso y apenas estén estudiando o apenas hayan hecho la tesis, suele pasar que en la universidad las tesis se hacen en función de un libro, de un texto, de una tesis previa, pero nosotros en la industria normalmente no trabajamos mucho con tesis ni trabajamos con libros. Siempre se trabajan con códigos y estándares internacionales. El libro aplica más al mundo académico. Ok, entonces básicamente también dentro del informe yo tengo que estar claro cuál es el código y la norma que aplica a todo eso que yo estoy haciendo. Antes de leer la asignatura introductoria, y no lo mencioné acá, Juan utilizó un equipo. No sé, el equipo de Juan era un aparatico así, que ya vimos que creo que se llamaba CrowdCramer o algo así. Tenía un nombre todo raro, ¿no? Y nosotros dijimos que el equipo que está usando Juan debe estar certificado. Pero señores, resulta que cuando se va a hacer una inspección dentro del informe, también puede ser que yo no solamente coloque la certificación del equipo, sino que también yo tengo que colocar la certificación de Juan. Porque si Juan está tomando esas medidas, yo debería estar seguro que Juan sabe usar el aparatico. ¿Ok? Entonces, fíjense que el informe, para que estés bien soportado, tengo que tener de qué estoy haciendo el informe, dónde estoy realizando el informe, si existen planos o no de eso a lo que yo le voy a hacer el informe. Si estoy haciendo una medición, yo debería tener los certificados de que lo que estoy midiendo realmente es lo que es, para yo poder luego establecer conclusiones. La persona que hace la medición también debería estar certificada para yo poder colocar en el informe. Adicionalmente, yo debo saber también cuál es el código y la norma que aplica para todo lo que yo voy a decir en ese informe. Les voy a hacer una pregunta rápidamente. Si una persona tiene 38 grados centígrados, ¿tiene fiebre? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque nosotros sabemos que las personas deberían andar más o menos como a unos 37 grados. Cuando nosotros tenemos 37 grados, estamos muy bien. Como todos somos de Venezuela, estamos finos. ¿Ok? Una persona con 37 grados está fino. Una persona con 38 ya empieza a tener fiebre. ¿Qué podría concluir yo si a una persona le tomo la temperatura? Alberto dice fogaje. Bueno, eso es muy típico de aquí. Si yo a una persona le tomo la temperatura, ¿cuál es el instrumento de medición que utilicé? El termómetro. Yo asumo que ese termómetro está bien. Entonces, aunque no tengo en la casa un certificado del termómetro, pero si yo necesitara hacerle un informe a esa persona, yo podría ver, bueno, se utilizó un termómetro de mercurio. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que se encontró que tenía 38 grados y según el estándar del cuerpo, porque no creo que haya una norma que te diga que 37 grados de fiebre, sino nuestro propio cuerpo, si superas los 37 grados, yo puedo entonces concluir que hay fiebre. Recomendación, pues no sé, acostarse, tomarse una pastilla de acetaminofén o cualquier otro tipo de cosa. En eso consiste, señores, hacer un informe. Un informe no es escribir por escribir. Yo tengo que prepararme antes de yo empezar a escribir. Por eso es que
más allá que enfocarme en los signos de puntuación y una cantidad de cosas, yo necesito que ustedes también entiendan este contexto a nivel industrial. Por eso estos son informes técnicos industriales. ¿Cuál va a ser la información, la asignación o lo que ustedes quieren hacer? Aquí no vamos a hablar de, digamos, de tareas obligatorias. Creo que todos tenemos la suficiente madurez como para tomar esto en serio o no. Yo creo que si están aquí hoy 10 de la noche es porque esto se lo están tomando muy en serio. Y basado en eso, me gustaría sugerirles, pues tratar de que ustedes redacten su propio informe. Entonces, con la información mostrada anteriormente, redacte un informe donde indique cuál fue el procedimiento realizado, la finalidad del estudio y adicionalmente los resultados obtenidos. Indique también cualquier información adicional que considere relevante. Fíjense que yo no les estoy dando ningún parámetro. Yo en este momento lo único que quiero es que ustedes redacten un informe como ustedes piensen que se puede hacer ese informe basado en esta información. Y en función de eso, entonces nosotros podremos sacar algunas conclusiones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Ok, perfecto. Vamos bien hasta ahora. ¿Qué hemos visto? El día de hoy hemos visto dos enfoques, dos caras de la moneda. Uno, el enfoque blando de cómo comunicarnos, entender a la persona a la cual yo le voy a escribir y todo esto. Y el enfoque técnico, prepararme de manera, si se quiere, técnica para presentar ese informe. Específicamente el informe es en base a un tanque. Sí, sí, o sea, el informe es en base a este tanque. El informe, aquí les estoy dando la información, por eso se los dejé por WhatsApp. Imagínense que ustedes son los inspectores de ese tanque o ustedes recibieron esa información de un técnico que fue a campo. ¿Qué escribirían ustedes? ¿Cuál es ese informe? ¿Qué es lo que ustedes escribirían allí? ¿Ok? Eso es importante. Bien, yo entonces nos quedan unos 15 minutos. Vamos a aprovechar estos 15 minutos de clase para continuar con la presentación. Y de esa manera nosotros entonces vamos avanzando. Vamos a continuar con la presentación. Perfecto. Vicente, ¿cuándo presentaríamos ese informe? Ese informe sería muy grato que ustedes lo enviaran el penúltimo día de curso. Yo de hecho mi sugerencia va a ser hacer lo siguiente. Vamos a ver clases hoy y mañana martes. Vamos a saltarnos el miércoles para que ustedes trabajen ese miércoles en ese informe basado en lo que veamos hoy y mañana. El jueves lo presentan y el próximo lunes nosotros cerramos el curso. Yo le voy a mostrar un informe de esto, cómo quedó. Pero una vez que yo lea sus informes, que yo revise un poco sus informes, yo le voy a dejar un correo a dónde lo van a enviar o dónde lo van a subir. Después que yo los revise, también hacer un pequeño review de lo que fuimos encontrando. Y no les voy a decir a lo mejor Alberto, Vicente o Luis, pero sí les voy a decir, oye, vi cosas que me llamó la atención y que sería bueno mejorar, porque, y ustedes al ver el caso, tal vez van a decir, oye, ese fui yo. Entonces, ese es el programa que me gustaría realizar para que esto sea un poco más dinámico. ¿Ok? Si están de acuerdo, lo hacemos así. Nos saltamos el día miércoles y volvemos entonces, o sea, hacemos lunes, martes, jueves y el próximo lunes para cerrar el curso. Aparte que les da chance de revisar información y hacer algunas cositas que yo también les voy a ir enviando por ahí como tarea. Bien. Tema 3, la escritura. No nos vamos a concentrar en esto desde el punto de vista académico, como les decía. Hay una cantidad de información que yo les voy a compartir de manuales de ortografía. Eso está en internet, eso no es nada nuevo. Pero sí vamos a sacar de aquí ciertas cosas. Cuando yo voy a escribir
solamente con yo ver lo que está escrito, ya yo entiendo qué es lo que me están diciendo. En este caso, bueno, este famoso poema de Neruda, pero al yo verlo me doy cuenta que no es algo técnico que tengo allí, ¿ok? Cuando yo voy a escribir también el caso de Harry Potter, yo me doy cuenta que es una escritura que contiene muchos diálogos, que tiene una cantidad de preguntas, respuestas, y es muy narrativa. Eso no se parece mucho tampoco al informe técnico que yo voy a manejar. Este dice, bueno, la industria del deporte constituye un negocio muy amplio que abarca desde la venta de alimentos y souvenirs deportivos. Esto es un poco más informativo, ¿ok? Y ya se va pareciendo un poquito más a lo que nosotros conocemos. La escritura, como definición, es el acto de representar por medio de letras o símbolos distintas ideas. Evidentemente, cada alfabeto o cada país o cada, si se quiere, cultura ha tratado de representar de forma escrita durante toda la historia. Y nosotros, pues obviamente, vamos a trabajar aquí en español y con el alfabeto tradicional. Pero sí es importante que ustedes entiendan o que ustedes vean que cuando yo voy a escribir aquí, tengo que tener no debo olvidar esto. Yo no debo olvidar que cuando yo escribo, siempre tiene que haber un aspecto formal, tiene que haber un contenido en el cual yo voy a escribir dentro del informe y tiene que haber también una parte ética. Porque vuelvo y repito, estamos escribiendo dentro de un contexto organizacional. Hay un término que a mí me gusta mucho, que se llama paisaje psicológico. Recuerden que a medida que yo los voy leyendo, yo me voy haciendo un paisaje psicológico de la personalidad de ustedes. Cuando yo veo signos de interrogación mal puestos, acentos donde no van, cosas que no tienen coherencia, aunque no los conozca, dependiendo también quién los lea, pueden ser juzgados de manera positiva o de manera negativa. Por eso es que muchas veces las personas encargadas de realizar estafas a veces nos engañan también porque su escritura es muy correcta y resulta pues que nosotros nos da la impresión de que son personas correctas y eso bueno lleva a que caigamos en algunas estafas. Solo con la forma de escribir nosotros podemos entender o suponemos a quién va dirigida la escritura. Esto era un periódico que se llamaba El Mío, un periódico que en este caso está hasta mayo de 2016, un periódico bastante amarillista y realmente la forma en la que está escrito eh, pues no es la manera más formal que nosotros podemos encontrar. Cuando nosotros vamos a escribir, nosotros tenemos que mantener algo que se conoce como claridad expositiva. Es decir, lo que yo voy a decir, porque lo preguntaba hace un rato, no recuerdo, alguien preguntaba por allí, una de las chicas preguntaba si todos tenían que entender, aunque fuera muy complejo. Mira, aparte de que las personas entiendan, es también la forma en la que yo redacte. ¿Qué es la claridad expositiva? Vean este ejemplo. Mi hermana me mostró su colección de sellos cuando tenía 12 años. Aquí la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿a quién tenía 12 años? El sello, mi hermana. Ahora, si yo la misma frase la reordeno, cuando mi hermana tenía 12 años, ella me mostró su colección de sellos. Ese tipo de cosas tan simples como esa, hacen que el informe tenga muchísima más aceptación y sea mucho más fácil de entender. Hay otras cosas que también tenemos que cuidar cuando nosotros vamos a escribir dentro de un informe o dentro de lo que vayamos a redactar, y es el tema de un lenguaje conciso. Vean el tema o vean esto, ¿no? Contamos con todos y cada uno de ustedes para lograrlo. Estas son frases que son innecesarias. O contamos con todos ustedes para lograrlo, o contamos con ustedes para lograrlo. Pero contar con todos y cada uno de ustedes es una frase redundante. A veces queremos poner bonito el informe, a veces queremos demostrar que tenemos dominio del tema, solamente incluyendo muchísimas palabras, pero lo que estamos es complicando precisamente, ¿ok? El informe.
Hay algo que también se llama la modestia profesional. Cuando nosotros vamos a escribir, es necesaria mucha prudencia al hacer afirmaciones, según dice acá. Cuanta más rotundas sean estas, en mayor grado se estará incrementando el riesgo de error. Aquí también se le llama al lector el grafoanalista y como todo profesional de las ciencias humanas debe aceptar un margen de error. Es decir, esto es lo que decíamos. Yo no puedo decir el tanque tiene un espesor o por el espesor que tienen las planchas del tanque, eso va a durar 6 años. Oye, ¿eso es verdad? ¿Eso está soportado? ¿Realmente puedo yo predecir de una forma tan precisa? Entonces, esa certeza para hablar dentro del informe también tengo que llevarla con mucho cuidado y eso es lo que se conoce como modestia profesional dentro del aspecto formal de la escritura. Yo tengo que tratar de utilizar terminología comprensible. Hace mucho tiempo, o aquí hay un lenguaje que es bastante típico de zonas tal vez no muy estudiadas. Entonces yo hablo que si una bruja, Paco, los bichos, el sapo, la choza. O sea, este tipo de cosas hay un contexto en el cual se habla así. Pero aunque yo vea que esto puede ser entendido por esas personas a las cuales va dirigido el informe, yo no debería caer en eso. ¿Ok? Yo debería siempre mantener un lenguaje lo más apegado posible a mi idioma. Y por supuesto, algo que va a ser mucho más fácil que el informe lo pueda entender cualquiera, es que la presentación del informe sea estructurada, que tiene un fin, tiene un inicio, tiene unos anexos y yo pueda seguir realmente qué es lo que voy a hacer. Ahora, lo otro, aparte del aspecto formal, es qué contenido voy a meter yo dentro de ese informe. Y aquí vienen personas que también llenan el informe con una cantidad de cosas. El informe es muy grande solamente porque hace volumen, pero resulta que lo que está allí, primero, no es significativo. El informe, la información que está allí tiene que ser significativa. Es decir, debe realmente pertenecer a ese contexto, debe ser relevante. Yo no puedo colocar en el informe cualquier cosa. O pues, ¿por qué yo voy a poner en ese informe, por ejemplo, una foto mía al lado de un tanque? Eso no tiene sentido. O sea, esa foto no es relevante dentro del informe. Entonces, no debería yo colocarlo si nosotros no estamos colocando información que solamente sea útil para poder concluir algo. Debe ser específica. Yo debo obviamente colocar información precisa y adicionalmente yo debo mantener, esta frase a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que es la distancia emocional en el informe. Los informes no son, vuelvo y repito, los informes no son ni para sorprender a alguien, ni para encontrar el amor de mi vida, porque eso no es una carta de amor. El informe debe tener una distancia emocional. El informe debe tratar de ser lo más neutral posible. Aunque yo esté molesto, aunque mi estado de ánimo no debería influir en la manera en la cual yo planteo el informe. Esto forma parte obviamente del aspecto ético de la escritura. Yo debo tratar de evitar intuiciones, es decir, si son 37 grados cuando la persona se considera que está normal, entonces son 37 grados. No son decir simplemente, parece que la persona no tiene fiebre. Debo medir siempre con respecto a algo. ¿Existen preguntas hasta este punto? Fíjense que estamos viendo la escritura no desde enseñar a escribir. En este momento estamos viendo simplemente la escritura de lo que debo cuidar, de la forma en la que yo debo redactar. La intención de este curso también es crear en la personalidad, valga la redundancia de la persona, crear un poquito de conciencia del impacto que tienen sus palabras con respecto a la toma de decisiones. ¿Inquietudes hasta acá? ¿Preguntas? Ok. Les quiero mostrar ya para ir cerrando. A ver, debe estar por aquí. Ok.
No sé, por alguna razón no se ve completo. Vamos a ver. Ok, parece que aquí sí. Vamos a tomarnos un minuto para leer esto. Vamos a tomarnos un minuto para leer esto. Y que ustedes miren lo confuso que es cuando las cosas no son objetivas, cuando no se toma en cuenta un hilo conductor. Ok, igual les voy a pasar esta lectura para que la tengan, pero lo interesante de esto, ¿alguien ya la leyó o están leyendo todavía o están tratando de entender? Dulce, la leíste, ¿qué te parece? ¿Se entiende lo que quiso decir? Marielba, eso no se entiende. ¿Qué sucede con la persona que escribe así? La persona que escribe así es que siente que cuando está escribiendo, él está hablando y a veces escribimos como hablamos. Y como nosotros hablamos de una forma a veces desordenada, de la misma manera escribimos. Entonces, tenemos que tratar de estructurar un poquito mejor la información. Fíjense cómo luego, aquí hay un ejercicio también de cómo podríamos nosotros hacer una especie de sustitución. A ver acá. Acá simplemente se dice, pues el otro día me encontré que en la puerta de mi garaje, señalizado debidamente con la placa correspondiente, un vehículo aparcado. Yo pago mis impuestos y pago mi placa. Por tanto, ruego a ese ayuntamiento tome las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir porque lesiona gravemente mis derechos. Atentamente, fulano de tal. Entonces, bajo este contexto, vemos que puede ser mucho más preciso, es más corto incluso, y se dijo todo. Mensaje del día, señores, menos es más, tratar de trabajar de forma específica y van a ver más adelante, mi recomendación siempre es que el informe tenga 2, 3, 4 páginas adelante y toda esa información que sea gráficas, tablas, no sé qué. Si no las necesito, las mando al final como un anexo. Que si alguien las quiere mirar, pues que vaya al anexo, pero que cuando yo lea las primeras 2 o 3 páginas del informe, ya yo sepa qué hicieron, cómo lo hicieron y qué conclusiones tomaron y cuáles recomendaciones hay allí. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, esperando de verdad que esta primera clase, voy a dejar de compartir y también voy a hacer aquí una pausa en la